Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. El gobierno hizo anuncios hoy, pero quizá no los que se esperaban en el contexto de la segunda ola, en el contexto de los casos en aumento, en el contexto de la nueva variante y en el contexto de que esta nueva variante, al contagiar más, mata más, ¿no? El mensaje que no se ha dicho con palabras, pero que es lo que parece transmitirse de momento, es hay que cuidarse, ¿no? Nosotros hacemos lo que se puede y primero que sí habrán elecciones generales, ¿no? Después 60 camas UCI, el lunes llegan 128 ventiladores, compensación económica de 120 soles para los miembros de mesa. No se está considerando el confinamiento, medicamentos y equipamiento para las regiones, transferencia a eSalud 106 millones de soles para la implementación de 16 centros de atención, convenio con la UNI para la fabricación de plantas de oxígeno, contratos CAS-COVID para 14.000 personas cada 3 meses, plan de segunda ola que incluye a los hospitales y al primer nivel de atención para hacer contención, entre otros, además de unos bonos familiares, ¿no? Pero periodistas especializados en ciencia y tecnología como Bruno Ortiz tienen algunas observaciones que, en bien de seguir cuidándonos, pero con una estrategia de por medio, los va a comentar con nosotros. Bruno, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches, espero que me estés escuchando bien. Te escuchamos fuerte y claro y te vemos también muy bien. A ver, has hecho énfasis durante la jornada, luego de la conferencia, en, claro, el seguimiento, pero ciertamente en que estamos un poco sin saber cuándo llegó la variante. La propia ministra lo dice, ¿no? Que lo hayamos detectado en tal momento no necesariamente significa que sabemos cuándo llegó. ¿Qué es lo que para ti está faltando en esta estrategia? Que además ciertamente una conferencia con poco brillo, casi algunas cosas se pudieron haber anunciado en una nota de prensa. ¿Crees tú que ha faltado? Mira, sí, efectivamente, conversando con algunos colegas, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que tranquilamente en una nota de prensa o en un hilo de tweets, tranquilamente podían haber anunciado lo mismo sin necesidad de llamar a gente, estar en un espacio cerrado, sabiendo todos los riesgos que trae al respecto, ¿no? Además, Pero, además, claro. Ahora, con respecto a lo que dijo sobre la variante, es una cosa que no es que se supiera, pero digamos que era lógica, ¿no? O sea, en otros países, a ver, en el Reino Unido y en Sudáfrica, por ejemplo, de ahí es en donde se identificaron estas dos sí. variantes, que son las más llamativas, las identificaron porque ellos hacen secuenciamiento del virus por miles todos los días, ¿no? O sea, hacen un montón de pruebas moleculares, tienen un montón de tejido que luego va a ser examinados, hacer secuenciamiento, y al investigar, encuentran pues que hay estas mutaciones, analizan las mutaciones, pasaron un par de meses y se dieron cuenta que la mutación que se hizo predominante, que era la que se estaba contagiando más rápido, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de investigación en este momento de la pandemia es fundamental. ¿Por qué? Porque ya pasó un año, empieza el virus ha contagiado a un montón de gente, lamentablemente también ha matado a otro montón de gente, y empieza a mutar. Y empieza a mutar como es lógico. Pero tenemos que saber si es que esas mutaciones son mutaciones inocuas, si son mutaciones que van a hacer que el mismo virus de repente desaparezca, o si es que lo van a volver más agresivo, o como aparentemente es en este caso, más transmisible. ¿Qué es lo que está Pero pasando? eso se sabe claro, pero eso solamente se sabe si es que se analiza al virus. Pero lamentablemente, cuando le hicieron la pregunta a la ministra Massetti hoy en la tarde, explicó que lo que se hace es el secuenciamiento del virus para tratar de ubicar las mutaciones, pero que ellos no estaban haciendo eso, que eso no era su foco, que lo único que estaban buscando en este momento era demostrar que había llegado una variante al país.
Ahora, eso es ilógico porque ¿cómo demuestras que una variante está presente en el país si no haces ese tipo de exámenes? Después dijo de que y al final eso no era lo importante porque ese tipo de exámenes los hacían al azar y que lo importante era saber que eso estaba avanzando rápido, ver la tendencia clínica, ver los cuadros clínicos que van subiendo y que eso era y que digamos que si se detectaba que había un crecimiento rápido, Ajá. eso explicaría pues que efectivamente hay una nueva variante. Pero lo que lamentablemente no se está, perdón, solamente para cerrar, lo que Sí. lamentablemente no se está explicando en toda la pandemia es qué vamos a hacer para solucionar esto, cómo vamos a enfrentar este nuevo momento de la pandemia. ¿Por qué es importante el llamado secuenciamiento y cuánto bien le haría a la estrategia, cuánto enriquecería la estrategia? Porque parece ser que, como la primera vez, estamos otra vez actuando a ciegas. ¿Por qué es Efectivamente, importante el secuenciamiento? claro, efectivamente esa es más o menos la figura, ¿no? Volver a avanzar a ciegas, pareciera que todo un año de pandemia que ha pasado no hemos aprendido nada, o por lo menos no hemos aprendido a ver cómo tenemos que reaccionar o cómo tenemos que plantarnos frente al virus. Ujú. El secuenciamiento es importante por varios motivos, porque como ya te dije, como en realidad todos los seres vivos, en este caso incluidos los virus, mutamos durante nuestra existencia, en este caso un virus que es un agente infeccioso, Ujú. tenemos que estarlo vigilando justamente para saber cómo se va a comportar ahora que en teoría se está quedando con menos gente por infectar, Ujú. ¿no? Entonces el virus va a querer seguir, a ver, eso es lo que se dice, ¿no? Que quiere seguir infectando gente, quiere seguir proliferando, aunque los especialistas te Transmitiéndose. dicen que en realidad Claro. el virus no funciona así, que es una cuestión más que de azar que de otras cosas, pero digamos, se tienen que hacer esas vigilancias. ¿Por qué? Porque de repente se encuentra, como ya se ha encontrado en Estados Unidos, Ujú. eh, eh, variantes autóctonas, que no Exactamente. es la del Reino Unido, que no es la de Sudáfrica, O sea, es y tienes que posible empezar a que ver, oye, y esta tengamos variante. aquí una variante propia y no lo sabemos. Mira, en un momento, hace unas semanas, un especialista me comentaba que había incluso la posibilidad de que en un momento corto hasta empecemos a dejar de llamar la variante o la mutación de tal país. ¿Por qué? Porque simplemente el virus que está ya en todo el mundo va a empezar a tratar de acomodarse para seguir infectando gente y va a adquirir ciertas características. De repente en esas mutaciones simplemente va a ser más transmisible o de repente en algún momento puede hacerse más mortal. ¿Cómo sabemos si es que se hace más mortal? Tenemos que hacer ese secuenciamiento. Entonces la OMS ha, ha recomendado que se hagan ese tipo de trabajos. Nosotros no tenemos plata para hacerlos, hay un par de proyectos, está el INS, está la Cayetano, que habían ganado un poquito de plata en un concurso para implementar un laboratorio de este tipo de vigilancia que lo tenía el doctor Sukayama. Ujú. Pues se les acabó la plata, desde hace días están pidiendo plata para seguir haciendo exámenes. Me explicaba que, por ejemplo, en el Reino Unido, pues, hacían, por ponerte un número, no sé, pues 300.000 estos exámenes y nosotros de repente no llegamos ni a 300, ¿no? Claro, O sea, 300 pero mutaciones identificadas, no sé. hay quienes pueden estar pensando mientras estamos dialogando que, ¿cómo pues, Bruno? Si esas cosas son para el primer mundo, ¿no? En el Perú no estamos capacitados. ¿Qué es lo que transmite también la ministra Massetti en su conferencia, no? No, pues nosotros estamos acá para contener. Vamos a ver cómo sorteamos esto. Confinamiento, bueno, confinamiento no, no estamos haciendo el secuenciamiento, es muy difícil. ¿Es así realmente? Mira, es innegable que somos un país que tenemos, además de poco interés por los temas de ciencia, poco financiamiento para Eso, este pues, sector. eso. Eso es innegable. Pero en la medida de las posibilidades tenemos que empezar pues a ver cuáles son las prioridades. O sea, quiero dejar en claro también una cosa que me parece que es bastante importante y que nuevamente tiene que ver con esto que te comentaba hace un rato, con que no hemos aprendido casi nada en todo este año de pandemia, que es que pese a que
podemos intuir cuál va a ser el siguiente paso, de repente no en el comportamiento del virus, sino en qué va a ser lo siguiente que nos va a que nos va a complicar como país. No estamos siendo previsores. No sé si te acuerdas cuando en algún momento empezaron a decir, o sea, empezaron a hablar de las camas UCI, ¿cierto? Oye, necesitamos más camas UCI, necesitamos personal, etcétera, etcétera. Pero ahí también ya se estaba hablando que hacía falta oxígeno. Pero nadie hablaba del oxígeno. Las autoridades no compraban oxígeno, no se preocupaban de las plantas de oxígeno, nada por el estilo. Hasta que salió un hospital a decir, no tengo oxígeno, se me está muriendo la gente. Hoy vamos todos a comprar oxígeno. Así es, claro. Y así hemos estado reaccionando a cada una de las complicaciones que especialistas locales ya sabían que iban a venir. O sea, por ejemplo, te pongo uno muy sencillo. Yo espero que estén o que hayan ya hecho las órdenes de compra para conseguir las jeringas, las agujas o los kits de lo que se necesite para la vacuna. Porque de repente llega el millón de vacunas y falta pues lo que se necesita para aplicarla. No, mira, más allá de la refrigeración, más allá de... Anoche la decana del Colegio de Enfermeras nos decía que no las han llamado para que formen el grupo de apoyo del personal que tiene que ir a vacunar al país. O sea, y son 100.000 enfermeras. Claro. ¿Quiénes tienen que vacunar? Los médicos no vacunan. No, las enfermeras, pues. Saben hacerlo. Claro. Pero, digamos... Cuando era chico te vacunaba la enfermera, pues, ¿no? Así ha sido toda la vida. Además, lo que tú mencionas es muy claro. Es un ejemplo más de cómo todo nuestro sistema de ciencias, e incluso como el de salud, está desconectado. O sea, los científicos se quejan de que no les hacen caso. Y pareciera que efectivamente, pues, el tema de salud lo tienen separado de las ciencias básicas. Como que no se le está escuchando a ese sector de la ciencia, sino al sector ejecutivo, al que toma las decisiones, al que diagnostica, al que dice vamos a hacer esto. Un ejemplo es, nuevamente, ¿por qué si es que todavía no hay evidencia sobre el funcionamiento de la ivermectina, por qué siguen las guías del MINSA? Claro. Hoy día un amigo me estaba contando que se fue a atender a una clínica porque está con COVID y le recetaron acitromicina, ivermectina y su Panadol. O sea, lo mismo que traía el kit COVID. El kit COVID, claro. De Vizcarra. Pero se lo recetó una clínica privada. Ah, mira. Ahora, ¿podría reclamarlo? O sea, está en la guía de MINSA. Claro, claro. Así estamos. Pero ahora, no tienes evidencia. Ese es el problema. Todas las observaciones que estás haciendo sobre la conferencia, que me parecen muy puntuales y para tomar en cuenta, ¿cuánto nos va a pasar factura? Porque, a ver, has escuchado al epidemiólogo Antonio Quispe, ¿no? Puede sonar un poco dramático, pero al final te está cantando la verdad pura y dura y sin anestesia. Y él habla de un pico, ni siquiera él dice que hablemos de pico, porque el pico es que sube y que baja. Él dice solamente ve una línea vertical de casos. Claro, tú ves, ¿no?, en otros países, España, en Estados Unidos, línea vertical. Y en realidad es una meseta, pero para arriba. Exacto, o sea, no hay pico, pues porque el pico tendría que haber una bajadita y no hay bajada. Entonces, no contar con la ciencia, no tener estas herramientas que tú estás contando, ¿cuánto nos va a costar finalmente? O sea, ¿qué factura nos va a pasar en las semanas que vienen? Mira, yo recuerdo mucho cuando la ministra Macetti formaba parte, o recién formó parte del comando COVID, y que fue a Arequipa a llamarle la atención a todo el mundo para que se pusieran serios, incluso diciéndoles, oigan, aquí tienen que ponerse serios porque si no nos vamos a morir todos. Y todo el mundo se horrorizó, que oye, que por qué es tan dura y qué sé yo. Ahora, lamentablemente, la ministra no tiene tampoco ese discurso ante la gente, pero lo que yo veo es que tampoco nos dan soluciones. Por ejemplo, te dicen que por qué han reducido el toque de queda, que las aglomeraciones y que no sé qué. Es porque estamos ajustando cosas que no deberíamos. Dice la ministra y dice el Estado, el gobierno, que estamos en la misma situación que en agosto del año pasado. Sí. ¿Y por qué no retrocedemos a la fase en la que estábamos en agosto y con las restricciones que teníamos en agosto del año pasado? Claro. Sería lo lógico, ¿no? Claro.
Entonces, si tú bajas otras cosas, las otras restricciones, ya no te van a generar aglomeraciones, ya no te van a generar problemas. Ahora, unas últimas cosas. Es cierto, y esto ha quedado clarísimo, que nadie tiene un libro ni un manual para decirte qué hacer, ni nadie lo va a tener. Nadie lo va a tener. En las futuras pandemias que vengan, las lecciones que hemos tenido, muchas de las que estamos aprendiendo, no nos van a servir necesariamente, porque nos vamos a enfrentar a otro tipo de pandemias. De repente vamos a estar acostumbrados a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones, pero no necesariamente va a ser un 1, 2, 3 que tenemos que cumplir. Eso está claro. Pero lo importante es que tenemos pues que no podemos seguir con la misma estrategia del año pasado. Claro. O sea, hay otros países, por ejemplo, Colombia, ya anunciaron el lunes que el fin de semana van a hacer cuarentena total, sí, porque tienen que pararlo de alguna manera. Han apretado un poco más el toque de queda. Hay que ir buscando situaciones, hay que ir buscando alternativas, para ver cómo se controla eso. El problema es que no nos dicen qué van a hacer. Nos dicen cuídate, que está bien, pero eso no puede ser la única recomendación. Claro, si no hay un soporte científico y tecnológico. Como siempre, Bruno, un gusto haber conversado contigo, poder recoger de ti, que eres un periodista especializado en ciencia y tecnología, tus comentarios. Hasta una nueva oportunidad y muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Bruno Ortiz con nosotros, periodista del Diario del Comercio. Esas son, digamos, las observaciones a lo que usted ha escuchado o hemos podido todos escuchar o enterarnos a través de las redes sociales de los anuncios del gobierno. No hay ciencia que la respalde o los respalde, por lo menos. Tomamos ahora contacto con el congresista